Esto es Hacemos Más Podcast, donde cuestionamos la realidad para transformarla. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Gabriela Aldaz es emprendedora y cofundadora de Nomadea. Promueve el viajar como una herramienta de crecimiento personal y profesional. No solo aprender de nuevas culturas, sino apreciarlo tú. Cuando alguien en la calle te pregunta, bueno, ¿y de dónde eres? Como que decir con orgullo, soy ecuatoriana, en Ecuador hay todas estas cosas, eso nos hace... Gabriela, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, súper alegre de estar aquí para conversar. Me gustaría empezar preguntándote sobre el emprendimiento que manejas. Nomadea es una agencia de viajes. Quiero que nos cuentes un poco más sobre eso, pero también quiero saber cuál fue el momento en el que decidiste, junto con tus demás compañeros y equipo, hacer ese salto del trabajo como tal al emprendimiento, porque es un salto bastante importante que a veces suele dar miedo. Bueno, sí es cierto. Bueno, como un poco del background de mí, es que siempre he tenido como ese espíritu emprendedor. Durante la pandemia tuve un pequeño emprendimiento también de desayunos a domicilio. Poco a poco he ido incursionando en algunos campos hasta que me di cuenta que este era un campo que yo quería crecer mucho más. Siempre he sido súper apasionada por los viajes, me ha interesado mucho viajar porque creo que te abre la mentalidad a conocer nuevas culturas, y en el proceso de estos viajes conocí a Sol. Siempre compartíamos ideas o preguntas o dudas sobre nuestros viajes, y yo ya tenía este de quiero abrir algo con el tema de viajes, quiero hacer algo como una agencia de viajes. Al principio era más como asesoramiento para visas porque ya tenía alguna experiencia, hasta que tuve una conversación con Sol. Le dije, oye, mira, tengo esta idea. Ella es mi socia, perdóname. Sí, Solange es mi socia, nos conocemos, tenemos una trayectoria bastante cercana porque estudiamos en el mismo colegio, pero no éramos cercanas. Luego nos unimos por un amigo en común que tenemos, que casualmente es mi mejor amigo y es su mejor amigo. Y entre estas veces que él vino aquí de visita, porque él vive en otro país, pues yo le hice esta conversación en la cual le dije, mira, tengo esta idea de hacer algo. Ella me dijo, yo también he tenido la misma idea, pero me da miedo lanzarme sola. Y yo le dije, ¿qué tal si hacemos una sociedad? Entonces, sin más ni menos, ella hizo todos los preparativos legales porque ella es abogada, y yo me encargué un poco más del tema financiero y de cómo se vería la marca, ya que mi hermana es diseñadora gráfica, entonces ella me ayudó un poco a crear la marca como tal, pero yo hice todo lo que iba a hacer, qué le vamos a ofrecer al cliente, y así formamos Nomadea. Y ahora que me cuentes un poco sobre tu pasado, donde también tenías un emprendimiento durante la pandemia. ¿Qué crees que es lo que lleva a tantos ecuatorianos a querer poner su emprendimiento? Bueno, pues yo creo que, de hecho, sé que Ecuador es uno de los países en la región Sí, lo que es. más emprende. Ujú. Creo que es por ese espíritu que tenemos de ganar más dinero, porque quizás eso no lo alcanza, queremos una mejor estabilidad económica. Entonces yo creo que eso es lo que nos lleva a tener un trabajo, porque cuando yo empecé eso estaba trabajando para alguien, Sol también estaba trabajando para alguien, y decidimos hacer esto en nuestro tiempo libre porque, bueno, en base obviamente sí para mejorar nuestro estatus económico, pero también porque era una pasión nuestra. Y creo que en el trayecto de crear esta compañía hasta ahora, que está un poco más sólida, lo que yo más destaco es que yo nunca siento que estoy trabajando. Y inclusive Sol y yo trabajamos los fines de semana, nos reunimos porque es el tiempo en el que más tenemos para desarrollar nuevas ideas o ver cómo va nuestro proyecto. Y ella y yo creo que tenemos ese mismo sentimiento de no sentir que esto es una carga. Entonces, encontrar eso es como encontrar oro. Que tú estés en un lugar en el que no sientas que estás trabajando es lo mejor que yo he experimentado. Y ahora, ¿por qué crees, por ejemplo, que también con tu socia, con Solange, tenían miedo a lanzarse? Bueno, yo creo que lo que nos pasa a todos y por qué quizás alguien no empieza es por el miedo al fracaso. Entonces, yo ya había pensado esta idea durante muchos años, pero me daba miedo como quizás ponerlo y que no sea tan exitoso. Y de hecho, creo que el hecho de tener un partner me hizo tener aún más confianza de lanzármelo a hacerlo, que creo que es tu mismo pensamiento también, como ella tenía mucho miedo, pero al encontrar un partner, y eso que yo tenía muchas referencias de que hacer una sociedad no era tan bueno, porque quizás
los problemas terminaban llevando a una disolución de una compañía por desacuerdos. Y Sol y yo siempre, desde el inicio, tuvimos la misma visión. Y yo, hace poco, nosotros estamos mucho de palabras de afirmación, nos dimos unas palabras de reflexión porque sentimos que este último año crecimos muchísimo. Y yo le dije como sí, también destaco que yo creo que el proceso de hacerlo juntas ha hecho que esto crezca aún más. Como que darnos apoyo en los momentos difíciles, cuando quizás no ganamos, sino que terminamos perdiendo por algún error externo. O en los momentos de felicidad, como hay alguien con el que te entiende todo ese trabajo que hay detrás de ese éxito. Entonces, creo que quizás emprender es difícil en Ecuador, no solamente por lo difícil que es la tasa impositiva. Aquí todos los impuestos para crear una compañía son muy altos. Creo que esa es una de las mayores trabas que tenemos como país para emprender y formalizar ese emprendimiento, porque existe mucho emprendimiento que no está formalizado por el mismo hecho de no hay información. Cuando nosotros creamos esta compañía, yo soy ingeniera en gestión empresarial y Sol es abogada, no teníamos un conocimiento claro per se del nicho de turismo, pero tuvimos que hacer investigación para saber cómo certificarnos, cómo regularizarnos y que todo está en orden y darle la confianza al cliente de que sí, tenemos mucho conocimiento como experiencia, pero también estamos legalmente en el país, ya que actualmente hay mucha desconfianza con los negocios, no sé si te pueden estafar o no. Brindar esa confianza de no, sí, tenemos toda esta experiencia por nuestros viajes y también tenemos la seguridad de que legalmente pues estamos a tiempo y afiliadas en todo. Quiero profundizar en esa parte porque, bueno, eres ingeniera comercial, como dijiste, pero también, y la parte en la que más, por lo que más te voy a preguntar esto, es porque manejas la parte financiera de la organización. No quiero que me digas valores reales, pero sí me gustaría desde esa perspectiva, ese trabajo que haces el día a día dentro de tu emprendimiento. ¿Por qué es tan difícil esa carga impositiva en el Ecuador? ¿Qué es lo que más te hace ruido y qué es lo que más tú dices, oye, ojalá esto quizás se elimine para darle más de respiro a los emprendedores? Bueno, además de la carga impositiva es el no saber la falta de información que hay sobre el proceso de si eres RIMPE, si te quedas con tu propio RUC y sigues facturando como compañía. Un poco ese tema nos ha tocado investigar bastante. De hecho, tenemos un contador que también ha investigado bastante sobre el tema para no cometer errores que quizás ahora no, pero quizás en un futuro el SRI diga, no, esto está mal, y por eso hay una multa. Entonces, esa falta de información en el tema impositivo es lo que muchas veces frena a alguien a querer ya formalizar un negocio como tal. Además de, obviamente, todos los permisos que se tienen que sacar. Yo creo que una forma de mejorar quizás esto es, a nosotros nos cuesta mucho porque nosotros pagamos impuesto a la salida de divisas y tu persona como natural tienes un cupo, pero nosotros como compañía tenemos el mismo cupo que tiene una persona natural. Yo creo que si podíamos flexibilizar esto, aunque sea para las empresas, tendríamos una mejor oferta para el cliente. Entonces, esto un poco, el saber cómo mejorar o negociar precios con proveedores para que no nos pegue tanto el impuesto a la salida de divisas y podamos ofrecer un mejor precio del que quizás tú puedas hacer solo. Entonces, creo que un poco eso es lo que el país podría mejorar para que los emprendedores podamos tener más facilidades. Y obviamente información de cómo legalizar tu compañía. Yo creo que aquí no hay ningún centro de información al que tú puedas ir. Tengo esta idea, pero quiero saber cuáles son los requisitos legales para hacerlo legal. Mucha gente aquí empieza ilegalmente, que no ilegalmente, pero en la informalidad, como se dice coloquialmente, porque no tienen la información accesible. Y poco a poco también nos hemos informado de beneficios tributarios, como es el afiliar a una persona, qué tanto esto impacta al final en beneficios tributarios, pero no había esta información. O sea, si yo no le pregunto a mi contador o si yo no investigo, no llego a esta información, que quizás en zonas rurales o gente que no ha recibido la completa educación, pues no lo sabe. Y hay gente muy brillante con ideas geniales, pero que les hace falta esta información. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender.
Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Y eso creo que es un deber pendiente. No sé quién le corresponde, no sé si al Estado, al CRI o quien sea, pero es un deber pendiente al menos poder mostrar más esa información, porque como bien dices, te toca buscar y rebuscar entre lo que hay en páginas que no son tan amigables, las gubernamentales. Y ahora imaginémonos cómo pueden pasar otras personas que estén viviendo la ruralidad, pero también quieren poner su negocio. Yo creo que eso es importante porque la formalidad al final del día no solamente es que, ahora sí, ya le voy a poder pagar mis impuestos al Estado, no, sino que también te brinda al menos cierta seguridad también dentro de las leyes ecuatorianas y también te brinda beneficios si te pueden ser capaces de ser comunicados de forma correcta. Y eso creo que es un punto bastante importante. ¿Tú crees que voy a quizás reformular dentro de lo que yo acabo de mencionar, pero tú crees que la formalidad sea muy importante en ese aspecto para los emprendedores? Yo creo que sí es importante, sobre todo porque es como que si tú garantizaras tu trabajo al cliente. Entonces, el cliente tiene aún más confianza en que tu servicio o tu producto va a ser de la mejor categoría, por así decirlo. Entonces, yo creo que sí es importante la formalidad de un negocio para darle el peso de lo que es y para poder crecer, porque si tú empiezas desde la informalidad, sí es una forma de darte un empujo, pero si quieres crecer más, quieres crear sucursales, quieres expandirte a exportar tu producto a otros países, necesitas legalizar tu servicio o tu producto. Entonces, yo sí creo que es Siempre que quieras importante. crecer, necesitas formalizar, es un paso Exacto. previo. Ahora quiero irme al núcleo de tu emprendimiento, que es justamente los viajes, y preguntarte sobre cómo ves la parte turística en Ecuador. ¿Cómo veo la parte turística? Bueno, este emprendimiento realmente empezó organizando viajes internacionales, Ujú. pero un deseo que nosotros tenemos, tanto Sol y yo, es poder mostrar a Ecuador como marca, como país, como cultura a otros países, es decir, traer extranjeros a nuestro país. Pero esto sí se nos ha hecho muy difícil, a pesar de que nosotros tenemos viajes a Galápagos, donde la mayoría de nuestros clientes son clientes extranjeros o parejas donde hay un ecuatoriano y alguien de otra nacionalidad. Pero se nos ha hecho muy difíciles porque no hay tanta información y no hay operadores seguros aquí para poder ofrecer estos paquetes al extranjero. ¿Qué te refieres con que no hay que parar seguro? O sea, a lo que me refiero con esto es que la información no está en internet. O tú haces esta experiencia de hacer... Prueba y error. Ajá, prueba y error, pero no hay esta información no está en internet porque muchos de estos operadores que son excelentes no tienen esos recursos como para exponer su trabajo. Y yo, durante la pandemia, a pesar de que este fue un capítulo muy doloroso para muchos, yo viajé durante casi los 2 años dentro de Ecuador. Visité muchos emprendimientos de muchas personas aquí, de hecho, lugares a los que nunca llegó el COVID, lugares que siguieron operando al 100%. ¿En serio? ¿Cómo Exacto. cuál? Me da curiosidad. Fui a un lugar que queda cerca de la reserva de Mashpi, que se llama Piripe Lodge. Es un lodge impresionante. Probablemente fue, obviamente, cuando ya se tenían estas medidas de que podíamos salir. Pero es impresionante porque él nos llevó a una comunidad ahí dentro de la reserva. Y nos dijo que allá nunca hubieron medidas porque nunca llegó el COVID. O sea, me pareció impresionante en ese momento. Y todos estos lugares como estos lodges, como el de Mashpi, como el que te comenté que queda muy cerca de la reserva, son lugares a los que solo van extranjeros, que no va el turismo local. Entonces, uno de nuestros deseos a largo plazo es poder consolidar la compañía también para que extranjeros puedan conocer nuestro país, y creo que lo que hace falta por parte del Ministerio de Turismo, por parte de las autoridades correspondientes, es que nuestro país se exponga más, que estos operadores, que como te digo son geniales, pero que es muy difícil acceder a la información, puedan exponerse ya sea en ferias internacionales, que podamos trabajar como agencia con una organización de los proveedores como tales, para poder exponer nuestro
nuestro país, porque nuestro país es hermoso, o sea, tenemos todo en un mismo país. Y eso último punto que tú dices para mí es muy cierto, porque empiezas desde Guayaquil, manejas, ¿qué será? 3, 4 horas y llegas a Cuenca, que es otro tipo de tradición, gastronomía, otra, incluso cultura se podría Ujú. decir, diferente a la costa de la sierra. Luego de Cuenca conduces otras 3, 4 horas más, estás en la Amazonía, otra gastronomía, otra tradición, otra naturaleza en general. Y luego puedes tomar, por supuesto, un avión y irte a las Islas Galápagos y tienes otra completa experiencia. Y Sí. eso en un lugar tan pequeño, yo no me explico, por ejemplo, cómo Ecuador no es el atractivo turístico en Sudamérica. Sí, de hecho yo leía hace poco un, un paper de un periódico en el cual decía que nosotros somos el país que ha crecido menos en turismo que toda la región, que el que lidera este ranking es Colombia. Y he tenido la oportunidad de visitar casi la mayoría de países de la región y es verdad, el turismo en Colombia, Cartagena de Indias es una ciudad que es potencia literal vive del turismo. Y nosotros tenemos todo esto para poder explotarlo, sin embargo, existen muchas barreras. Creo que principalmente es la seguridad, porque cuando un extranjero quiere venir acá, les llega una alerta a su correo electrónico para que no viajen a Ecuador. Mm. Entonces, todas estas cosas que pasan internamente en el país repercuten también en el turismo, lastimosamente. Pero a mí me encantaría que en algún momento llegamos a ser un país que se reforme tanto como lo hizo Colombia, porque Colombia en algún momento también fue muy peligroso, y que pueda vivir del turismo, porque tenemos mucho por explotar, muchísimo. ¿Sabes? Por ejemplo, algo que yo veo en Perú es que tienen una marca país bastante Fuerte. claro. Ujú. Yo más o menos me acuerdo que es la P con unos círculos ahí. Y tú sabes que eso es Perú. Ujú. O sea, y eso lleva años. Y por ejemplo, Ecuador, yo no sé cuál es la marca país de Ecuador en cuanto a atractivos turísticos. En algún punto fue el All You Need is Ecuador, pero creo que fue 2 años, 3 y ya lo dejaron por ahí agotado. Han hecho mucho rebranding de la marca de Ecuador, pero ninguno ha pegado tanto que se ha quedado en tu mente como el de Perú. Y eso es lo que nos hace falta, que explotar esto. Sí es verdad que tenemos camarón, que tenemos banano, que han sido nuestros boom en algún momento, pero el turismo es algo que no ha sido explotado y que tenemos muchísimo, muchísimo, desde volcanes, selva, Galápagos, que es lo más conocido para los extranjeros, pero que también es un poco caro. Pero bueno, eso es muy entendible porque hay que cuidar la fauna. Y el limitar un poco la cantidad de gente que visite las islas es algo que yo sí comparto, porque si alguien tiene la oportunidad de visitar Galápagos, yo le digo, eso es lo mejor, lo mejor, lo mejor que tiene Ecuador. Si tú eres ecuatoriano y no has visitado Galápagos, te estás perdiendo de una joya que extranjeros quieren venir a visitar Galápagos porque un ecuatoriano no quisiera visitar Galápagos. Y eso siento que es una tarea pendiente que tienen cualquier gobierno, incluso desde hace Sí. varias décadas creo que no hemos podido resolver esa parte. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más valiosos que has tenido de todos tus viajes? De todos mis viajes, yo podría decir que yo rescato mucho la cultura de cada ciudad que he visitado. Creo que lo más impactante de conocer un país no solo son los atractivos turísticos, sino conocer a su propia gente. Entonces, a mí me gusta mucho el turismo de experiencia, es decir, donde tú compartes un poco con la gente local, ya sea en gastronomía, ya sea en cosas culturales como danza. Es como tú realmente conoces un país y he hecho bastantes amigos en los lugares que he visitado, amigos locales, que ellos te muestran el país de una forma distinta. Y yo creo que cuando alguien quiere venir aquí, eso es lo que más le llama la atención también, compartir con la cultura. Yo creo que eso es lo que más he aprendido, a respetar mucho que cada cultura es distinta. Cada cultura tiene pensamientos completamente opuestos. Tú puedes viajar a Asia, que es una cultura completamente opuesta a la nuestra, y llevarte todo lo bueno de esa cultura. Y eso te hace crecer como persona. Para mí viajar representa crecer, crecer personalmente, crecer espiritualmente.
aprender de otras culturas qué es lo que yo puedo integrar en mi vida. ¿Tú crees que nos hace falta a las personas en general viajar más? Yo creo que sí, creo que eso te puede abrir la mente para crear nuevas cosas, para traer nuevas cosas y también para apreciar nuevas cosas. Yo creo que en mi último viaje lo que más aprendí es a apreciar lo mío. Y eso es algo que también te otorga viajar, no solo aprender de nuevas culturas, sino apreciar lo tuyo. Ujú. Cuando alguien en la calle te pregunta, bueno, ¿y de dónde eres? Como que decir con orgullo, soy ecuatoriana, en Ecuador hay todas estas cosas, eso es algo primordial para cualquier ecuatoriano. Y yo creo que muchas veces cuando estás lejos es cuando más aprecias tu país. ¿Qué es ser ecuatoriano para ti? ¿Qué es ser ecuatoriano para mí? Yo creo que ser ecuatoriano es amar nuestra gastronomía, que sentir este país como una casa. Yo creo que hay gente que no ha venido muchos años aquí y llegan aquí y se siente como que el tiempo no ha pasado. Para mí ser ecuatoriano es ser una persona trabajadora, una persona luchadora. Eso es para mí Ecuador. Para mí Ecuador es algo de lo que yo me siento muy orgullosa. Gabriela, siempre para terminar nuestra conversación solemos hacer dos Ujú. preguntas finales a nuestros invitados. Ujú. La primera es, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a nuestra audiencia? ¿Qué pregunta me gustaría dejarles? Bueno, yo quisiera dejarles en su mente el qué es lo que te impide conocer Ecuador. ¿Qué hace falta para que apuestes por tu país y por tus propias ideas? Pensemos un poco en eso. Que es una pregunta importante, ¿no? Apostar por Ecuador no solamente es el turismo, sino también es el emprendimiento. A veces el Sí, salto de exacto. fe marca mucho la diferencia. Y por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Yo creo que el cambio que necesitamos más como ecuatorianos es una cultura unida en todo sentido. Creo que muchas veces y en estos últimos años los ideales políticos nos han separado como ecuatorianos. Y yo creo que todos deberíamos luchar por una misma causa, que es la misma causa es la inseguridad, la misma causa es las oportunidades que quizás nos pueda brindar ya sea el gobierno o los empresarios o el sector privado, luchar juntos por una misma causa. Yo creo que cuando nos unimos, por ejemplo, con el terremoto de Manabí, cuando nos unimos sacamos lo mejor de nosotros, de ser ecuatorianos. Y ojalá podamos ser más ecuatorianos también visitando nuestra propia tierra. Y creo que es muy Exactamente. importante unas últimas frases que decías, ¿no? Hacernos sentir orgullosos de lo que somos. Y sobre todo, al menos para mí, ser ecuatoriano es ser diferente, es entender que tenemos todas esas regiones, toda esa diversidad cultural, gastronómica y demás, pero que justamente esa diferencia es lo que nos une. Creo que también esa diferencia es lo que nos hace diferentes, valga la redundancia, a todos los otros países de Sudamérica. Y ojalá pronto podamos explotar todo el potencial que tenemos. Muchas gracias por tu tiempo, Gabriela. Gracias a ti por entrevistar. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Suscríbete a este canal y dale like.